una mañana gris de septiembre, el vestíbulo principal de la Academia Nacional de Música Clásica parecía aún más imponente de lo habitual. Alfombras rojas se extendían entre columnas de mármol y bustos de célebres compositores vigilaban cada rincón con severa quietud. A las 9 en punto, los portones se abrieron para los aspirantes a la audición anual de becas. Todos con sus partituras perfectamente alineadas, zapatos lustrados y miradas ensayadas para complacer. Todos, salvo uno. Al final de la fila, vacilante, estaba Elías. Tenía 12, tal vez 13 años. Los pantalones anchos ocultaban sus tobillos. Los zapatos estaban desgastados y las manos, pequeñas, pero firmes, temblaban apenas, no de miedo, sino de frío. Nadie lo acompañaba, nadie lo anunciaba. Era solo él y una carpeta de plástico con hojas en blanco. Mientras los demás candidatos cuchicheaban e intercambiaban miradas de desdén, Elías no levantaba la vista del suelo. Sabía que no pertenecía a ese mundo. Y precisamente, por eso estaba allí. Vivía en un refugio en las afueras desde los 6 años. Nunca tuvo un piano de verdad. Nunca estudió teoría musical. Aprendió escuchando, a escondidas, en un vagón de tren abandonado, donde un instrumento viejo servía más de adorno que de herramienta. Cuando ese piano fue retirado, halló refugio en una iglesia desactivada, donde acariciaba las teclas sin saber sus nombres, pero sintiendo cada nota, como si formara parte de su propio cuerpo. Llegar a aquella academia no era un sueño, era un riesgo. Pero él no había venido a soñar, había venido a ser escuchado. Cuando llamaron el nombre de Elías, hubo un breve silencio incómodo. Hasta el encargado de anunciar a los candidatos vaciló un segundo antes de repetir en voz alta: «Elías dos Santos». El niño se levantó despacio. Los zapatos crujían contra el suelo pulido mientras se dirigía al piano de cola en el centro de la sala. Todas las miradas lo atravesaban como lanzas invisibles. Había una mezcla de curiosidad y juicio, como si esperaran un tropiezo, un error, la confirmación de que aquel muchacho era realmente un intruso. El maestro Bon, sentado en el centro del jurado, mantenía las manos entrelazadas y el semblante impasible, pero por dentro hervía de irritación. Ya consideraba una pérdida de tiempo permitir que ese chico, sin ninguna base, participara en la audición. Elías se detuvo frente al piano y miró la partitura en el atril. Rachmaninoff, algo que jamás había leído, y en realidad ni siquiera sabía cómo leer. La sala se tornó más silenciosa que antes. Bon carraspeó, impaciente. «Puede comenzar», dijo con frialdad. Elías entonces cerró los ojos. Se sentó con cuidado. Las manos quedaron suspendidas en el aire durante unos segundos, como si buscaran algo que solo él veía. Pero cuando sus dedos tocaron las teclas, no sonó Rachmaninoff. Sonó otra cosa. Una melodía cruda, triste, envolvente, sin técnica refinada, sin florituras, pero con verdad. Era como si cada nota emergiera de un lugar olvidado dentro de él. El refugio, los gritos de otros niños, los silencios de noches sin respuesta, los días en que el hambre dolía más que la soledad. Al principio se escucharon risas contenidas. Una alumna de la primera fila llegó a taparse la boca intentando disimular su burla. Uno de los profesores murmuró algo a su colega, negando con la cabeza. Pero a medida que Elías continuaba tocando, algo comenzó a cambiar. Las risas cesaron. Los susurros también. Aquel sonido que brotaba del piano era diferente. Era imperfecto, sí, pero albergaba una fuerza difícil de explicar. No era una actuación. Era un desahogo. Como si alguien que jamás había tenido oportunidad de hablar, de pronto encontrara un micrófono encendido para todo el mundo. Y eso conmovió hasta al más reacio. Los ojos del maestro Bon, que antes estaban entrecerrados en desprecio, ahora se fijaban en el chico con una expresión que él mismo no supo identificar de inmediato. Asombro. Cuando Elías terminó, dejó reposar suavemente las manos sobre las teclas. No miró al jurado. No pidió aplausos. Simplemente respiró hondo y se puso de pie. El silencio reinó absoluto durante unos segundos. Bon carraspeó de nuevo, pero esta vez con la garganta seca. «¿Por qué no siguió la partitura?», preguntó, sin ocultar cierta incomodidad. Elías miró al maestro, no con arrogancia, sino con firmeza. «Porque no sé leer partituras, y porque esta música, la que toqué,
Es la única que me obedece. La respuesta cayó como un rayo. Los alumnos se miraron entre sí, confusos. Los profesores se reclinaron en sus sillas, pero Bon permaneció inmóvil, intentando mantener la compostura. En su interior, algo comenzaba a resquebrajarse. Él sabía lo que era emoción genuina, aunque hubiera olvidado cómo se sentía. Bon trató de retomar el control de la situación. Enderezó la espalda y, con la voz más áspera de lo que pretendía, dijo: «Esto es una academia, no un confesionario. No evaluamos sentimientos, evaluamos técnica». Pero Ning. Él mismo creía ya en esas palabras. Elías no respondió de inmediato. Simplemente se mantuvo de pie, frente al jurado, con las manos atrás y la mirada firme. «No vine aquí para ganar nada. Solo vine a tocar. Porque hay gente como yo que nunca será invitada a entrar aquí». Y aún así siente la música dentro. Fue la única vez que su voz tembló. No de miedo, sino de verdad. Y esa verdad rompió algo en el ambiente. La rigidez de la sala, el orgullo en los rostros, la falsa neutralidad de quienes se creían imparciales. Uno de los profesores más antiguos se quitó los lentes lentamente. Una alumna al fondo bajó la cabeza, visiblemente conmovida. Y el maestro Bon simplemente contemplaba. Por primera vez en muchos años, no tenía palabras. El chico se giró y salió con pasos tranquilos, como sabiendo que no lo llamarían de vuelta. Pero antes de alcanzar la puerta, se detuvo, miró atrás y dijo: «No vine a quedarme, vine a que me escuchen». Y se marchó. El eco de la puerta cerrándose resonó como una nota final, amarga, pero imprescindible. Nadie aplaudió. Nadie rió. Por primera vez, esa sala parecía escuchar de verdad. Aquella noche, el maestro Bon no pudo dormir. Se retorcía en el sillón de su despacho, con la partitura de Rachmaninoff sobre la mesa y la melodía de Elías martillando en su mente como una pregunta sin respuesta. Por primera vez en décadas la música no le obedecía. Las notas tradicionales se sentían vacías, mecánicas, mientras esa melodía cruda, sin nombre, sin forma, insistía en volver, como si quisiera decirle algo que él había pasado la vida ignorando. Bon no era un hombre emotivo. Fue célebre justamente por eso. Rigidez, disciplina, intolerancia al error. Pero en aquella madrugada, ante el recuerdo de un muchacho enclenque y sus manos desnudas tocando con el alma, sintió vergüenza. Vergüenza de cuántos había silenciado, de cuántos jamás permitió que tocaran. 2 días después, Bon tomó una decisión que sorprendió a todos. Convocó al consejo académico allí. Una reunión extraordinaria. Pidió localizar a Elías. Hubo resistencia inmediata. «La academia tiene estándares, maestro», dijo una de las profesoras. «Y ese chico no encaja». Bon escuchó en silencio, pero cuando respondió, su voz salió firme como pocas veces antes. «Quizá el problema sea precisamente ese, nuestros estándares». La frase quedó flotando. Algunos miembros del consejo se removieron incómodos. Otros negaron con incredulidad. Pero Bon no cedió. Dijo que no quería solo ofrecer una beca a Elías. Quería iniciar un proyecto permanente para jóvenes como él, niños y niñas invisibles al sistema, pero con una fuerza musical que ninguna partitura podría enseñar. Localizar a Elías no fue fácil. No tenía teléfono, dirección fija ni tutores legales. Fue un empleado de limpieza de la academia, el único que había conversado brevemente con él el día de la audición, quien dio una pista. Contó que lo vio días antes cerca de una antigua iglesia abandonada, donde a veces dormían niños de 1900 la calle o buscaban refugio del frío. Allí lo encontró Bon, sentado en el suelo, con los dedos simulando acordes sobre la superficie de madera de un banco roto. El maestro permaneció en silencio un rato, simplemente observando. Cuando finalmente se acercó, Elías alzó la vista, receloso. «No traje partitura, si es eso lo que busca», dijo. Bon sonrió por primera vez en muchos años. «Yo tampoco traje reglas, solo quería escuchar de nuevo». Esta vez la invitación era distinta. Elías no sería solo un becario. Sería el primer integrante de un programa piloto llamado Escuchar con el Corazón. Bon quería que regresara como símbolo, como inspiración, como semilla de cambio. El chico dudó. Preguntó si podía traer a otros. Otros como yo. Hay un niño en el refugio que toca la flauta de PVC y una niña que canta con el alma, pero nunca ha tenido un micrófono. El maestro asintió.
Tráelos a todos. Así, semanas después, por primera vez en la historia de la Academia Nacional de Música Clásica, los portones principales se abrieron no solo a hijos de la élite, sino a talentos invisibles. Llegaron tímidos, asustados, muchos con la misma ropa que llevaban puesta, pero con algo que nadie allí podía negar: el deseo de tocar, de ser escuchados, de existir. La transformación no fue instantánea, ni aceptada por todos. Algunos profesores renunciaron. Ciertos patrocinadores retiraron sus donaciones. Hubo quienes afirmaron que la academia se estaba rindiendo al populismo emocional. Pero poco a poco, el sonido que emergía de las salas comenzó a cambiar. Ya no se trataba solo de técnica refinada y ejecuciones perfectas. Era vida, era mezcla, era contraste. Y eso empezó a atraer nuevas miradas a la institución. Un video de Elías tocando junto a una alumna tradicional se volvió viral. Sus manos vacilaban en algunos pasajes, pero la emoción con que guiaba la melodía hacía que el público contuviera la respiración. Comentarios de gente de todo el mundo empezaron a llegar. Personas que jamás habían tenido contacto con la música clásica, pero que por primera vez decían sentirse conmovidas por ella. Bon, a su vez, también cambió. Ya no se presentaba solo como maestro. Pasó a definirse como educador. Y con esa nueva perspectiva reformuló parte del currículo académico, creando asignaturas como Expresión Libre y Historia de las Calles en la Música. La resistencia interna persistió, pero ya no era la voz predominante. Muchos alumnos antiguos, que antes despreciaban a Elías, comenzaron a buscar sus consejos. Otros se unieron al proyecto, ofreciendo clases voluntarias en los refugios de la ciudad. Y en el centro de todo estaba Elías, todavía taciturno, con los mismos zapatos gastados, pero con un lugar no solo en el escenario, sino en la escucha colectiva. Sin haber leído jamás una partitura, había reescrito el alma de una institución centenaria. Una tarde, durante un evento abierto al público, un caballero con traje oscuro se acercó a Elías tras la presentación. Era un crítico musical de renombre, conocido por sus análisis severos y su devoción al conservadurismo clásico. Le estrechó la mano al niño y solo dijo: «Hoy, escuché», y se marchó. Eso fue suficiente. Elías no sonreía con facilidad, pero aquel día sonrió, no por el elogio, sino por la certeza de que su música había vencido el ruido de la indiferencia. En la platea, entre decenas de invitados, estaba también la coordinadora del refugio donde creció. Sus ojos, llenos de lágrimas, decían lo que ninguna crítica podría traducir. Él había regresado, y había traído a otros consigo. Más tarde, en un círculo de conversación con los alumnos de la nueva cohorte del proyecto, preguntaron a Elías cómo sabía qué tocar sin saber leer música. Él pensó un instante, se rascó la frente con el dorso de la mano y respondió: «Escucho con el cuerpo. Quien pasa por tantas cosas, no olvida el sonido de las cosas. Solo toco lo que aún duele». Nadie rió. Nadie intentó corregirlo. Eso quedó. Era simple, crudo, pero resonaba. En aquel entorno antes colmado de certezas absolutas, ahora había espacio para la improvisación. La imperfección dejó de ser debilidad y se convirtió en parte de la historia. Y Elías, sin darse cuenta, se había vuelto algo más que un símbolo. Era un punto de inflexión. Años después, invitaron a Elías a tocar en un festival internacional de música en Viena. Fue uno de los participantes más jóvenes y, nuevamente, el único sin formación formal. Se negó a usar smoking. Solo pidió un piano y una luz sencilla. Cuando subió al escenario, el silencio del gran auditorio era casi sagrado. Y al comenzar a tocar, no interpretó obras consagradas. Ejecutó sus propias composiciones, creadas en los años transcurridos entre el refugio, la iglesia abandonada y el salón principal de la academia. Era como si cada tecla narrara un fragmento de esa infancia que nadie quiso oír. Al terminar, el público no aplaudió de inmediato. Hubo un instante de pausa, de asimilación. Luego, los aplausos estallaron como avalancha, pero él ya no los necesitaba. Al regresar a Brasil, no buscó la celebridad ni cargos. Continuó en el proyecto, enseñando a otros niños a encontrar su propia voz, con o sin instrumento, con o sin partitura. Cuando le preguntaban qué quería hacer en el futuro, decía:
Quiero que nadie más tenga que gritar para ser escuchado. Y eso era lo que hacía. Sin técnicas rebuscadas, sin fama prefabricada. Solo verdad. Elías convirtió una audición pensada para excluir en un portal de escucha. Cambió una academia de música. Pero, más que eso, ayudó al mundo a recordar que el arte verdadero no pide permiso para existir. Solo necesita a alguien con el coraje de tocarlo desde lo más profundo. Años después, durante una entrevista para un documental sobre inclusión en el arte, el entrevistador preguntó a Elías si creía haber cambiado la música clásica. Él guardó silencio unos segundos, luego miró fijamente a la cámara y dijo, «No sé si cambié la música clásica, pero sé que ella me cambió a mí. Antes creía que solo quería ser escuchado. Hoy sé que lo más importante era escuchar a los demás, a quienes nadie escuchaba». Esa frase se convirtió en titular, en mural en la entrada de la academia, en eco en otras instituciones que empezaron a abrir espacio a voces antes acalladas. Porque, al fin y al cabo, lo que Elías trajo no fue solo música, fue escucha. Y en un mundo que habla demasiado, escuchar se volvió el acto de transformación más poderoso.